Hola, hoy veremos la sección 6.3 que habla sobre las gráficas trigonométricas, de las cuales vamos a mencionar gráficas de las funciones seno y coseno, vamos a mencionar las gráficas de transformaciones de las funciones seno y coseno, uso de la calculadora graficadora para graficar funciones trigonométricas. Bueno, aquí la gráfica de una función nos da una mejor idea de su comportamiento. Entonces en esta sección graficamos las funciones seno y coseno y ciertas transformaciones de estas funciones. Las otras funciones trigonométricas se grafican en la sección siguiente. Bueno, analicemos lo primero que son las gráficas de las funciones seno y coseno. Sabemos de que para ayudarnos a graficar las funciones seno y coseno, primero observamos que estas funciones repiten sus valores en forma regular. Para ver exactamente cómo ocurre eso, recordemos que la circunferencia del círculo unitario es 2pi y se deduce que el punto terminal px, y determinado por el número real t es el mismo que el determinado por t más 2pi. Estamos hablando de que se repiten los ciclos. Como las funciones seno y coseno están en términos de las coordenadas p de x, y, se deduce que sus valores no cambian con la adición de cualquier múltiplo entero de 2pi. En otras palabras, nosotros relacionamos algunas propiedades periódicas que me dice propiedad periódica de la función seno y coseno. Entonces las funciones seno y coseno tienen un periodo de 2pi y esto es el valor que representamos, donde dice que seno de t más 2pi, volvemos a repetir el ciclo. Estamos diciendo que aquí damos 2pi, vamos a otra vuelta, se vuelve 4pi, damos otra vuelta 6pi y así sucesivamente. Este es el valor que nos está diciendo. Quiere decir de que seno de t va a ser siempre el mismo valor, indiferentemente del valor del ángulo que vayamos a tener en el círculo unitario. También lo vamos a tener para coseno de t más 2pi y esto va a ser igual al coseno de t. Bueno, entonces las funciones seno y coseno repiten sus valores en cualquier intervalo de longitud 2pi. Para trazar sus gráficas, primero graficaremos un periodo para trazar las gráficas sobre el intervalo entre 0 y 2pi. Bueno, recordemos que seno de t es la coordenada y del punto terminal p de x, y en la circunferencia unitaria determinado por el número real t. ¿Cómo varía la coordenada? Y de este punto, cuando t aumenta, es fácil que la coordenada px aumente a 1. ¿Qué quiere decir eso? Si me doy cuenta, yo aquí tengo mi círculo unitario. Entonces digo yo, si yo me muevo de aquí para acá y al mismo tiempo hago una mi gráfica parecida, solo que ahora se dan cuenta de aquí tengo 0 a 1, aquí tengo x, y ahora aquí voy a relacionar que esto es t en función de y. Me dice de que todo lo que se ha movido en ese espacio se ha movido en esta función, ¿verdad? Quiere decir de que si yo sigo subiendo aquí, yo voy a encontrar de que de aquí para acá hay una distancia que va a ser precisamente la misma distancia que tengo ahí. Bueno, si yo sigo la misma línea del comportamiento y yo subo acá, me va a decir de que aquí yo estoy llegando aquí más o menos. Quiere decir de que aquí va a haber una cúspide. Es el punto más alto y por lo tanto es cuando el valor del seno vale precisamente 1, como lo muestra en esta tabla. Se dan cuenta, de 0 a pi medios, estamos hablando de 0 a pi medios, es decir, de 0 a el valor de 1 que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué pasa si yo sigo bajando acá? Si yo bajo hasta aquí, sabemos de que aquí hay de 0 a pi, entonces quiere decir de que la medida que yo voy a tener acá va a ser pi. Entonces vamos a tener este comportamiento. Que cuando llegue aquí, en x vale 0, por lo tanto quiere decir de que estamos atravesando el valor de la función. ¿Se dan cuenta? Este punto más alto es este. Y este punto que tenemos aquí es este punto de acá. Seguimos trabajando. Si yo vengo y sigo este movimiento, la ecuación se vuelven valores negativos y por lo tanto sucede esto. Llego aquí precisamente y para concluir todo un periodo vamos a llegar hasta aquí. Entonces aquí tenemos
una revolución que es de 0 a pi y de pi a 2pi. Lo mismo tenemos de 0 a pi y de pi a 2pi. Ese es el comportamiento de una función senoidal, que sabemos de que tiene dos puntos de referencia. A esto es lo que tenemos que encontrar, cómo es la función y la gráfica de una senoidal. Eso sería. Si ustedes siguen el paso con este que le tenemos aquí identificado, nos damos cuenta de que sí se puede graficar. También se va a tener que graficar la función coseno. La función coseno se las dejo a ustedes para que la puedan resolver y demuestren cómo es el comportamiento de él. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Me dice que para trazar las gráficas en forma más precisa encontramos otros pocos valores de seno de t y coseno de t en la tabla número 2. Podríamos también hallar otros valores con ayuda de una calculadora, pero aquí en este caso yo también les recomiendo que apunten esta tabla y que la vayan teniendo presente, donde hablamos de cuál es el valor de t. Ya sabemos que es la longitud de arco, qué ángulos son los más básicos que conocemos: pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, pi, 7 pi sextos, 4 pi tercios, 3 pi medios, 5 pi tercios, 11 pi sextos y 2 pi. Estamos hablando de todos los valores que son conocidos en el comportamiento de la función. Entonces tenemos para los valores de seno, para los valores de coseno. Esta tabla es básica y elemental para que podamos poder resolver estos problemas. A continuación usaremos esta información para graficar las funciones seno de t y coseno de t que se encuentran entre 0 y 2pi. Las figuras 2 y 3 que tenemos acá son las gráficas de un periodo usando el dato de que estas funciones son periódicas con periodo de 2pi y obtenemos sus gráficas completas al continuar la misma configuración de la izquierda y a la derecha a cada intervalo sucesivo de longitud 2. Bueno, pues aquí tenemos el comportamiento de la función senoidal, ya la conocimos acá, y aquí pues le ponemos algunos valores. Sabemos de que su amplitud va a ser el valor del círculo unitario. Sabemos de que va a llegar a 1 y a menos 1. Aquí tenemos pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, y aquí tenemos pi. Tenemos 7 pi sextos, 4 pi tercios, 3 pi medios, 5 pi tercios, 11 pi sextos y hasta llegará 2 pi. Por lo tanto, esta es la representación de una función senoidal. Sabemos de que si da una revolución, da un periodo. Si da 2 revoluciones, está haciendo 2 periodos. Entonces sabemos de que la longitud que hay de aquí hasta acá, a esto le vamos a llamar periodo. Y por eso es de que decimos de que la función es cíclica. Esto es para el seno. Ahora la función coseno, pues así como lo denotamos, vamos a entenderla aquí para la tabla. Si me dice de 0 a pi medios en una circunferencia, me está diciendo de que ahora va a ser de 0 a, perdón, de 1 a 0. Me está diciendo de que va a empezar de 1 y se va a ir a 0. De ahí me decir de pi medios a pi, me está diciendo de que es de 0 a menos 1. Entonces me está diciendo que es de 0 a menos 1, que es este valor que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, la función senoidal y la cosenoidal están desfasadas. Cuando hablo desfasadas, está una corrida respecto a la otra. Si se dan cuenta, este empezó en 0 y este de coseno empezó en 1. Entonces el periodo va a ser como el comportamiento que tenemos acá. Vamos a poner el periodo resaltado. Este es el periodo de la función coseno y este es el periodo completo de la función seno de t. Veamos las gráficas de transformaciones de las funciones seno y coseno. Bueno, a continuación consideraremos las gráficas de funciones que son transformaciones de las funciones seno y coseno. Las gráficas que obtenemos son importantes para entender aplicaciones a situaciones físicas tales como el movimiento armónico. Dice, veamos un ejemplo. Como me lo dice aquí antes de que veamos el ejemplo, me dice, es tradicional usar la letra X para denotar la variable del dominio de una función. Por lo tanto, de aquí en adelante usaremos la letra X y escribiremos y igual a seno de X, y igual a coseno de X y tangente X, y así sucesivamente para denotar estas funciones.
En este ejemplo vamos a ver las curvas del coseno y vamos a trazar la gráfica de cada una de las siguientes funciones. Me dice f de x es igual a 2 más coseno de x y el inciso b me dice g de x es igual a menos coseno de x. Bueno, busquemos la solución. La gráfica de y igual a 2 más coseno de x es la misma que la gráfica de y de coseno de x. Simplemente lo único que me está haciendo este 2 es que va a haber un desplazamiento vertical, ¿verdad? Bueno, hagamos primero la gráfica de la función coseno. Dijimos que la función coseno tenía este comportamiento. Esta es y igual a coseno de x. Entonces me está diciendo que se desplaza ¿cuántos? Dos espacios. Aquí tengo uno y aquí tengo dos. Por lo tanto, la gráfica me va a quedar ahora así. Y a esta le vamos a llamar f de x igual a 2 más coseno de x. Ese sería el inciso A. Ahora me dice el inciso B. Me dice menos coseno de x. ¿Ese menos qué es lo que creen que hace? El menos lo único que me está haciendo es de que si el coseno tenía este comportamiento, lo único que me va a decir es de que la función es inversa y por lo tanto lo único que tengo que hacer es cambiar su posición. Definamos de una vez aquí. Y es igual a coseno de x. Y como esto va a ser a la inversa, va a tener esta forma más o menos. Y a esto le llamamos y igual a menos coseno de x. Así podemos representar la transformación de estas funciones. Ahora, grafiquemos y igual a 2. Seno de x. ¿Cuál creen que sería esa función? Si se dan cuenta, aquí yo todavía tengo mi función seno, que sería lo que tenemos acá. A esa función le vamos a llamar y igual a seno de x. Pero me dijeran, ¿qué es lo que pasa con estas dos que tengo aquí? La que tengo arriba, yo la voy a definir con este comportamiento. Bueno, sabemos de que el azul también llegaba acá. Entonces a la función que tenemos en rojo le vamos a llamar 2 seno de x. Y por lo tanto la que tenemos abajo, la chiquitilla que está ahí, esa está encogida verticalmente. Tiene este comportamiento. Y esa la vamos a conocer como un medio del seno de x. Con eso podemos conocer cuál es su forma de estirarse verticalmente en este caso. Bueno, en general, para las funciones y igual a seno de x y igual a coseno de x, me está diciendo que ahora va a tener un número que lo multiplique. El número del valor absoluto de a se denomina amplitud y es el valor más grande que estas funciones alcanzan. En la figura 6 se ilustra la gráfica de y igual a seno de x para varios valores de a. Bueno, si me doy cuenta, la función que estoy trazando aquí, vamos a ponerla de azul. Esta ya la conocemos. Esa función le llamamos y igual a seno de x. Si ese es igual a y el seno de x, podemos denominar de que si yo trazo, pongamos la roja de una vez, esta que tengo aquí,
esta, ¿cómo creen que le vamos a llamar? A esta le vamos a llamar y igual a 3 seno de x. Ahora la que tenemos aquí abajito, está en negro, dijimos que le llamaríamos un medio del seno de x. Y por último tenemos esta que está aquí en amarillo. Esta, si se dan cuenta, en primer lugar no es como las que originalmente hicimos de primero. Esta, si se dan cuenta, esta es inversa. Lo único que tenemos que darnos cuenta de que es menos 2 veces el valor de seno de x. ¿Por qué? Porque sabemos hasta dónde llega el valor de la amplitud para los dos lados. Entonces aquí define ese valor de a, me define hasta dónde llega. Se dan cuenta, tengo seno de 3, seno de x llega a 3. Para este, un medio de seno me está diciendo que llega a la mitad de 1. Para el siguiente me está diciendo menos 3, que precisamente estamos hablando de la amplitud para este caso. Ahí tenemos el análisis de ese problema. Ahora veamos un ejemplo número 2. Me dice alargar una curva coseno. Me dice encuentre la amplitud de y igual a menos 3 coseno de x y trace su gráfica. Bueno, primero que nada pues graficamos la función coseno. La función coseno precisamente es la que tenemos aquí. Sabemos de que llega de aquí a 2pi. Sabemos que ahí tenemos un periodo. Y la amplitud de este menos 3 me está diciendo que va a llegar hasta aquí y hasta arriba. Entonces, por lo tanto, este es el comportamiento de la función. Entonces, y la vamos a conocer como menos 3 coseno de x. Como las funciones seno y coseno tienen periodo de 2pi, las funciones y igual a seno de k de x y igual a coseno de kx, donde definimos de que k tiene que ser mayor a 0, se completa un periodo cuando k de x varía de 0 a 2pi, es decir, para 0 k de x menor a 2pi o para 0 menor o igual a x menor o igual a 2pi sobre k. Lo único que hicimos es despejar k de ahí. Entonces estas funciones completan un periodo x cuando x varía entre 0 y 2pi sobre k y por lo tanto tienen periodos de 2pi sobre k. Las gráficas de estas funciones se denominan curvas seno y curvas coseno respectivamente. En forma colectiva, las curvas sinusoidales y las cosenoidales se conocen como curvas sinusoidales. De aquí es donde definimos las curvas seno y coseno, y las curvas seno y coseno se denotan como las tenemos aquí. Y igual a seno de k de x y va a ser a por el coseno de kx, como lo definimos que k tiene que ser mayor a 0, y me está definiendo que tiene una amplitud a, que ya la sabemos que es esto, y un periodo de 2pi sobre k. Ahí se encuentra un intervalo apropiado en el cual graficar un periodo completo es de 0 a 2pi sobre k. ¿Qué quiere decir eso? Si me doy cuenta en este ejemplo que tengo acá abajo de las gráficas, me dice que para que se vea cómo afecta el valor de k en la gráfica y igual a seno de k de x, grafiquemos la curva seno y igual a seno de 2x. La función y igual a seno de 2x va a ser la que tenemos aquí. Seno de 2x me está diciendo de que dentro de 2pi hay dos periodos precisamente. Y sabemos que el valor de la amplitud es de 1 a 1. Y para esta otra, si no me doy cuenta, de aquí de 0 a 2pi apenas ha hecho medio periodo. Entonces hasta acá tiene el periodo completo. Entonces este alargamiento horizontal va a definir que y va a ser igual al seno de un medio de x. Entonces aquí tenemos cómo podemos comprimir o estirar la función relacionándolo en el eje x.
Por comparación, en la figura 9 se muestran las gráficas de un periodo de la curva seno de y a seno de kx para varios valores de k. Bueno, grafiquemos algunos valores. El más básico. Mencionemos de que aquí vamos a tener pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y 6pi. Entonces aquí tenemos diferentes valores. Bueno, si dice que y va a ser igual a cualquier valor de a por el seno de x, vamos a tomar en cuenta la primera. Me dice que pasaría si yo hago esta función con esta amplitud y termina en pi. Quiere decir de que va a ser y igual a por el seno de 2x para la roja, de 0 a pi. Vamos con el siguiente. Si yo digo que la función sale de 0, sube aquí, pasa por pi y llega a 2pi, esa función la voy a conocer como el valor que ya tenía aquí, a seno de x, que es la ordinaria que ya conocemos. Si yo tomara un poquito más largo y digo que sale de 0, sube aquí, baja aquí y llega hasta 4pi. Esa función le voy a llamar y igual a por el seno de un medio de x. Y por último probemos qué pasaría si yo hago este y llega hasta 3. Atravieso el 3 y voy a llegar hasta 6pi. Acordemos de que la amplitud sigue valiendo a, por lo tanto esta función y va a ser igual a por el seno de un tercio de x. Entonces si nos damos cuenta que lo que sucede, el alargamiento de esta función no siempre va a ser solo para el valor de 2pi. Veamos un ejemplo de amplitud y periodo. Me dice, encuentre la amplitud y periodo de cada función y trace su gráfica. Bueno, tenemos la primera, me dice y igual a 4 coseno de 3x. Aquí ya tenemos dos valores en una función. ¿Y qué tenemos que demostrar? Bueno, sabemos de que la amplitud la definimos como a y esto va a ser igual a 4. Por lo tanto definimos de que y es igual a 4 por el coseno de 3x. Y el periodo va a ser igual a 2pi partido k. Y ese k va a ser ese 3. Entonces tenemos 2pi partido 3. Por lo tanto, ese va a ser el valor del periodo para esta situación. Lo vamos a graficar en esta tabla, en este plano de coordenadas. Perdón. Entonces vamos a conocer algunos valores y vamos a decir que aquí es pi sextos, aquí es pi tercios, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos 2 pi tercios. Bueno, aquí vamos a pi y ahí nos vamos, ¿verdad? De este lado pues, sabemos que esto vale 0, de este lado tenemos menos pi tercios. Bueno, grafiquemos. Me dice que el valor de la amplitud es igual a 4, quiere decir de que va a llegar hasta aquí a 4 y menos 4. ¿Qué función dijimos que era? Función coseno. Quiere decir de que va a atravesar el 1, perdón, va a atravesar 4 y va a llegar a atravesar pi sextos. Entonces tenemos este comportamiento. Pi sextos va a llegar aquí y va a volver a subir y va a atravesar precisamente pi medios, vuelve a subir hasta 4 y vuelve a bajar acá hasta llegar otra vez a menos 4, vuelve a dar vuelta y aquí precisamente donde está 4 pi tercios va a volver a atravesar 4 pi tercios. Lo podemos terminar del otro lado. Sabemos de que va a llegar de 4 menos 4 y va a atravesar por aquí el comportamiento.
Y aquí tenemos el comportamiento de la función y igual a 4 coseno de 3x. Ahí nos damos cuenta de que se comprime y se estira. En esta situación lo tomamos en cuenta para ese valor. Veamos un inciso B. El inciso B me dice menos 2 seno de 1/2 de x. Bueno, aquí que vamos a tomar en cuenta. Aquí me está diciendo que para y igual a menos 2 seno de 1/2 de x, vamos a tomar en cuenta que el valor de la amplitud va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 2 es 2. Ya sabemos cuánto es su amplitud. Y el periodo va a ser igual a 2pi partido 1/2. Y esto va a ser igual a 2pi partido 1/2. Eso va a ser aproximadamente 4pi. Bueno, vamos a graficar. Me está diciendo que el valor de la amplitud va a ser 2. Me está diciendo que va a llegar de 2 a menos 2. ¿De qué función estamos hablando? De la función seno. Aquí sucede algo. Me está diciendo que en primer lugar es negativa, que el valor de k va a ser 2. Quiere decir de que ahora no vamos a llegar solamente a 2pi, sino que vamos a llegar a 4pi. Entonces aquí tenemos pi, 2pi, 3pi. Entonces nuestra función seno, como es negativa, en vez de que empiece para arriba, va a empezar para abajo. ¿Hasta dónde va a llegar? A 2. Negativo. Atraviesa 2pi, llega aquí arriba, vuelve a bajar y aquí tenemos todo el periodo. Aquí lo podemos terminar un poquito para darnos cuenta cuál es el comportamiento de la repetición. Por lo tanto, aquí decimos de que esto es igual a menos 2 seno de 1/2 de x. Ese es nuestro ejemplo para definir. Veamos las curvas seno y coseno desplazadas. Me dice, las curvas sinusoidales y cosenoidales se definen como y igual a por el seno de k por x menos b, y y va a ser igual a por el coseno de k por x menos b, donde k va a ser mayor a 0. Donde dice que tienen amplitud a y periodo de 2pi sobre k y un desfase de b. Ahorita vamos a analizar qué es un desfase. Y un intervalo apropiado sobre el cual graficar un periodo completo va a ser b, b más 2pi sobre k. Esos valores tenemos que tomarlos en cuenta como definición. Entonces me dice, las gráficas de y igual al seno de x por x menos pi tercios y y igual a seno de x más pi sextos se muestran en la siguiente figura. Entonces me dice que aquí yo conozco la función seno de x, pero me está diciendo de que tiene un desfase de pi tercios, dice que tiene un corrimiento. Entonces ese corrimiento lo tomamos en cuenta aquí, que tenemos pi tercios, que como es negativo lo pasamos, quiere decir que es un desfase hacia la derecha. Entonces nuestra gráfica va a quedar como y igual a seno de x menos pi tercios. Ese sería para este caso. ¿Qué pasaría ahora si me dice y igual a seno de x más pi sextos? Ahora aquí ese más me está diciendo de que va en dirección hacia la izquierda. Primero que nada vamos a graficar nuestra función original, que ya sabemos que es seno. Tenemos y igual a seno de x. Y el desfase que me está diciendo de que es pi sexto se está yendo hacia la izquierda y nosotros menos pi sexto lo tenemos definido desde aquí. Entonces tenemos un atraso de fase para esa función. Y esa la vamos a definir como y igual a seno de x más pi sextos. Esa sería la condición que tenemos que tomar en cuenta. Ahora veamos un ejemplo de una curva seno desplazada. Me dice, encuentre la amplitud, periodo, desfase y grafique un periodo completo de la función y igual a 3 seno de 2 por x menos pi
cuartos. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero que nada vamos a obtener la amplitud, periodo y desfase de la forma de la función como sigue. Sabemos de que la amplitud va a ser igual a 3. El periodo va a ser igual a ¿cuánto? A 2pi dividido k, donde sabemos de que k va a ser igual a 2. Por lo tanto, 2pi dividido 2 va a ser igual a pi. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir de que lo que vamos a tomar en cuenta acá es de que tenemos un desfase. ¿Y cuál va a ser ese desfase? Lo vamos a tomar en cuenta de y igual a 3 por el seno de 2 por x menos pi cuartos. El desfase ya sabemos que se está haciendo hacia la derecha. Igual a pi cuartos. Lo sacamos de aquí. A la derecha. Entonces, como el desfase es de pi cuartos y el periodo es de pi, un periodo completo ocurre sobre ¿qué intervalo? Sobre el intervalo de pi cuartos, coma, pi cuartos más pi. Y eso es igual a decir que es de pi cuartos, coma, a 5 pi cuartos. Ese sería el comportamiento. Entonces lo vamos a ver en esta gráfica. Quiere decir de que aquí lo vamos a tomar en cuenta y de aquí para acá tenemos un desfase que es de pi cuartos. Por lo tanto aquí vamos a tener pi medios. Estos son 3 pi cuartos. Acá tenemos pi. Y aquí lo vamos a conocer como 5 pi cuartos. Ese fue el valor que nosotros teníamos aquí. Quiere decir de que nosotros a esto le vamos a llamar amplitud, que es equivalente a 3. Sabemos de que aquí va a llegar a 3 y menos 3. Y nuestra gráfica va a empezar de pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Me está diciendo de que esto va a ser el periodo pi. De aquí hacia acá. Bueno, ¿qué nos queda hacer ahora? Graficar. Sabemos de que la amplitud va a llegar hasta 3. Entonces desde aquí sale nuestra gráfica. Atraviesa 3 pi cuartos. Y vuelve a subir hasta llegar a 5 pi cuartos. Esa es la definición de la función y igual a 3 por el seno de 2 de x menos pi cuartos. Ese sería nuestro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Curva coseno desplazada. Encuentre la amplitud, periodo y grafique un periodo completo de la función y igual a 3 cuartos por el coseno de 2x más 2pi tercios. Bueno, analizamos nuestra función. Primero escribimos esta función en una forma y igual a por el coseno de k por x menos b, para familiarizarnos. Y para hacer esto factorizamos 2 de la expresión y decimos 2x más 2pi tercios para obtener la función y igual a 3 cuartos por el coseno de 2 de x menos pi tercios. Bueno, aquí ya vamos a conocer esos valores. Quiere decir de que el valor de la amplitud va a ser igual a 3 cuartos. El periodo va a ser igual a 2pi partido k. Eso va a ser 2pi partido 2 nuevamente. Y eso va a ser igual a pi. Y el desfase, que va a ser igual a b, que esto es precisamente menos pi tercios, que aquí lo encontramos. Quiere decir de que ese desfase va a ser pi tercios hacia la izquierda. Bueno, a partir de esta información tenemos que un periodo de esta curva coseno comienza y termina en menos pi tercios. Y para trazar la gráfica sobre el intervalo, este lo dividimos en 4 partes iguales y graficamos la curva coseno
con amplitud como se muestra en la siguiente figura. Bueno, aquí ya la tenemos un poquito adelantada, pero me dice que el comportamiento de esta gráfica va a ser esto. Donde la amplitud va a ser 3/4 a menos 3/4. Aquí tenemos el desfase, que va a ser el desfase de menos pi tercios. Estamos hablando que es de aquí hacia acá, el desfase. Todo lo que tenemos de aquí hasta aquí lo vamos a conocer como periodo pi. Y lo que tenemos de aquí para acá arriba, nosotros lo conocemos como la amplitud. Quiere decir que si nosotros colocamos los valores aquí, me dice de que aquí está en menos pi tercios, menos pi sextos. Aquí tenemos pi sextos, pi tercios, acá tenemos pi medios y aquí tenemos 2 pi tercios. Estos valores los tienen que empezar a conocer. Acuérdense que estos los encontramos en una de las tablas que vimos de la unidad anterior. Entonces, por lo tanto, aquí lo que hacemos es la gráfica de y igual a 3/4 por el coseno de 2x más 2pi tercios. Esa es la función que teníamos anteriormente para este problema. Por último, vamos a ver el uso de las calculadoras graficadoras para graficar funciones trigonométricas. Dice que cuando se use una calculadora graficadora o computadora para graficar una función, es importante escoger cuidadosamente el rectángulo de vista para producir una gráfica razonable de la función. Esto es en especial verdadero para funciones trigonométricas y en el siguiente ejemplo lo vamos a demostrar. Si no se tiene cuidado, es fácil producir una gráfica engañosa de una función trigonométrica. Y me dice aquí. Ejemplo. Seleccione de un rectángulo de vista para una función f de x igual a seno de 50x en un rectángulo de vista apropiado. Bueno, esto pues ya sabemos de que al meterlo en Excel o en una calculadora gráfica ahora, pues nos podemos definir para diferentes ventanas. Aquí en este caso se da un ejemplo de que la ventana para x me está diciendo que es de menos 12 a 12 y una amplitud de 1.5 a menos 1.5. Y me dice que se ve una función senoidal normal, pero si me doy cuenta de que aquí lo alargo de menos 10 a 10 y aquí tenemos otro valor que me está diciendo de que aquí llega a 1.5 y a menos 1.5. Entonces este es el comportamiento de la función que estamos demostrando. Si yo lo hago para menos 9 a 9, este va a ser el comportamiento. Y si yo lo hago de menos 6 a 6, se ve este comportamiento. Eso es lo que tenemos ahí. Las figuras 15A muestran la gráfica de una función producida por una calculadora graficadora usando el rectángulo de vista menos 12 a 12 por menos 1.5 por 1.5. A primera vista la gráfica parece ser razonable, pero si cambiamos el rectángulo de vista a los que aparecen en la figura 15, las gráficas se verán muy diferentes o algo extraño estará pasando. Esa es la condición que tenemos ahí. Para explicar las grandes diferencias en el aspecto de estas gráficas y hallar un rectángulo de vista apropiado, necesitamos hallar el periodo de la función y igual al seno de 50x. Para encontrar el periodo, dice que relacionamos 2pi partido 50. Esto simplemente es pi partido 25. Si lo metemos a la calculadora, decimos que pi dividido 25 es aproximadamente 0.126. Esto sugiere que debemos trabajar con pequeños valores de x para mostrar solo unas pocas oscilaciones de la gráfica. Si escogemos el rectángulo de vista de menos 0.25 a 0.25 por menos 1.5 a 1.5, obtenemos la gráfica que ilustra esta figura.
donde ya denotamos de que f de x es igual a seno de 50x. Ahora veamos un último ejemplo. Me dice una suma de curvas seno y coseno. Dice, grafique la función f de x igual a 2x coseno de x, g de x igual al seno de 2x y h de x, que es igual a 2 coseno de x más el seno de x, en una misma pantalla común para ilustrar el método de adición de la gráfica. Bueno, vamos a tener en cuenta de que la función que tenemos aquí en negro, que es precisamente esta la vamos a conocer como la función y igual a seno de 2x. Bueno, si trazamos una función diferente, por ejemplo esta, esa función la vamos a conocer como y 2 veces coseno de x, y por último la que está en roja la vamos a tomar en cuenta así. Aquí tiene una pequeña curva y esa la vamos a conocer como 2 coseno de x más seno de 2x. Esto lo vamos a lograr hacer utilizando una calculadora gráfica ahora o utilizando alguna aplicación en computadora como lo puede ser el Excel.